Muchas gracias. Bien, pues ¿qué motivo es informar que este Día del Niño sale adelante una reforma educativa de mucha vanguardia y que va a ser precisamente para los niños y niñas de México? Yo quisiera iniciar por recordar que en 2013, que salió la mal llamada reforma educativa y que no existía Morena, fue Movimiento Ciudadano el único grupo parlamentario que votó en contra de esa reforma. Y lo hicimos porque de educativa no tenía nada y no tomaba en cuenta a lo más importante, que eran los niños y los maestros de México. Y por eso, desde aquel entonces, hemos venido pugnando por sacar en serio una reforma educativa vanguardista, de altura, pluricultural, como la que hoy se va a votar aquí en el Senado de la República y será realidad esta reforma constitucional. Queremos enfatizar que esta reforma ya hace obligatorio a la educación inicial y a la media superior y superior, es decir, ya nos ponemos la meta ambiciosa de que la educación para los bebés y las carreras técnicas, las profesionales, sean ya una obligación del Estado darlas como lo hacen muchos países en el mundo. Se reconoce el interés superior de la niñez. Se crea un nuevo sistema de carrera para los maestros, no punitiva y con castigo, sino de manera de incentivos. Se mejoran la formación de las escuelas normales. Muy importante, y este fue un logro de Movimiento Ciudadano, se ponen candados para que ya no todo el dinero se vaya en sueldos. Es increíble que en México el 90% del presupuesto que se va a educación termina en sueldos y en sindicatos. ¿Cómo queremos salir adelante como país si solamente un 10% se destina a infraestructura, a escuelas, a mejoración, a conservación, a computadoras, a planes de estudio, a material didáctico? Es o era imposible. Y por eso fue un gran logro que el día de ayer, en la Comisión de Puntos Constitucionales, se agrega el dictamen que la Secretaría de Hacienda está obligada a prever, es decir, tener una previsión mínimo del 20 o 30% adicional a los sueldos y a los sindicatos. Muy importante también es una educación regional, donde haya tema pluricultural. Se le va a dar preferencia al idioma de la región, a nuestros idiomas indígenas. Se reconoce a las personas adultas. En fin, son bastantes los logros de esta reforma educativa. Y por eso, aún y si el PRI o el PAN votan en contra o en abstención, con los votos de Morena y de Movimiento Ciudadano, serán suficientes para hacer realidad esta reforma educativa, corregir y dar traste a la mal llamada de 2013 de Peña Nieto y poder este Día del Niño apoyar al presidente de la República, que sepa que tiene nuestro respaldo, nuestros votos, para sacar la reforma educativa y hacer realidad una de las grandes promesas a nuestros niños y niñas, y también hay que decirlo, a nuestros maestros. Nos dimos a la tarea de buscar a los directores del INEE, el Instituto Nacional
de la evaluación de la educación. Y nos decían los mismos directores que había un error, que nos habíamos traído un diseño de Chile de cómo evaluar a los maestros, pero que desconocíamos que allá son mucho menos población y son mucho menos maestros. Y al querer trasladar ese sistema a México, donde somos 130 casi ya millones de mexicanos y muchos más maestros que Chile, era una selección arbitraria donde solo se podía evaluar a algunos y a otros no. ¿Y qué culpa tenían los que sí podían ser evaluados contra los que por sorteo tuvieron la suerte de nunca aplicárseles el examen? Entonces, sí había errores garrafales que en esta reforma se van a subsanar. ¿Qué sigue? Acudir a las entidades federativas, no tengo duda que van a salir más de 16 estados, y luego, en el periodo septiembre-mayo del siguiente año, sacar toda la ley secundaria que nos va a obligar esta reforma. Termino señalando que hoy vienen muchos más dictámenes. Hoy sale ya la paridad en materia constitucional. Hoy sale el derecho a los afrodescendientes en México. Hoy sale el dictamen de la muerte digna, también llamada cuidados paliativos. Hoy sale el dictamen de los derechos de los animales. En fin, va a ser una jornada muy productiva de cierre de este segundo periodo de sesiones del Senado y de este primer año constitucional, dejando únicamente pendiente para el extraordinario los temas de la Guardia Nacional. Muchas gracias. Sí, si nos permite, senador, tenemos una pregunta. Le pregunta Héctor Figueroa, de Grupo Imagen. Sí, buenos días, senador. ¿Cómo hacer para cuando se llegue a tocar las leyes reglamentarias de la reforma educativa, que estas no se hagan a modo para favorecer a la CENTE o al Sindicato Nacional, sobre todo en el rubro de las plazas, que siga siendo una cuestión de que ellos mismos decidan, como ocurría antes con venta de plazas, incluso maestros que tenían una plaza en Veracruz y otra en Coahuila? ¿Cómo resolver esto? Y por otra parte, preguntarle sobre la situación en Venezuela. Podría ser ya inminente la salida de Nicolás Maduro. ¿Usted estaría de acuerdo como senador en que México le otorgara asilo a Nicolás Maduro en nuestro país? Gracias. Bien. Sobre la primera pregunta, pues es evidente que sí hay una deficiencia en la ambigüedad del transitorio que habla de las plazas. La tarea de Movimiento Ciudadano es y será que en la ley secundaria no quede lugar a dudas y quede perfectamente establecido que es facultad de la SEP y no de los sindicatos el tema de la venta de plazas. No permitiremos que esta gran reforma se opaque por un acuerdo político entre el gobierno y la CENTE. Sobre el segundo tema, para mí era inminente que iba a suceder esto. Yo soy de la idea que México sí debió haber tomado parte. México sí se debió haber pronunciado. El no hacerlo y alegar la doctrina Calvo, que alega el presidente actual, es dar un cheque en blanco para que otros países violen derechos humanos como lo estaban haciendo en Venezuela. Y sobre el asilo, pues no creo que se llegue a dar. Yo más bien creo y confío en que no va a haber sangre, en que va a haber una resolución pacífica, en que los militares se van a aliar a Juan Guaidó y que se va a terminar con ese infierno que vivían los venezolanos de un gobierno autoritario, dictador como el de Maduro, y pueda revivir su democracia y su país. Muchas gracias, senador. Sería todo de nuestra parte. Le agradecemos mucho su valioso mensaje. A ustedes, muchas gracias. Y continuando con las conferencias de prensa programadas en nuestra agenda de actividades, les comentamos a nuestros amigos de los medios que toca el turno a la conferencia de prensa convocada por el Grupo Parlamentario de Morena.